Carnaval. Muy buenas tardes, amigos televidentes, una vez más con ustedes en Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Manuel Grullón, Jacqueline Hidalgo, estaremos compartiendo con ustedes contenido de interés el día de hoy. ¿Cómo estás, Papín? Buen día a los... Buenas tardes. Buenas tardes. A los amigos y amigas que del lunes a viernes están con Moca Visión esperando los análisis y comentarios de los principales hechos acontecidos tanto en el plano nacional como internacional. Y la verdad es que parece que el verano va a ser pesado. Caliente, más caliente que nunca. No, porque óyeme, cuando tú tienes que salirte del aire de la oficina y del aire del carro, eso no hay quien lo aguante. Yo no sé cómo es que la gente le pica. Yo tuve la necesidad de ir a las 2 de la tarde a la policía y tú sabes que por ahí no hay parqueo y tuve que caminar en el sol. Y la verdad es que es terrible. Este verano viene fuerte. La gente debe tomar algunas medidas, vestirse para la ocasión, tomar mucha agua y cuidarse, porque la verdad es que parece que el verano va a ser muy, muy fuerte. Señores, Salud Pública ha anunciado que han vacunado alrededor de 2 millones de dominicanos y está llamando a la población de 50 años en adelante para que a partir de hoy pues se presenten a los centros de vacunación para que reciban sus vacunas. Nosotros queremos hacer un llamado a la población y queremos decirle al Departamento Provincial de Salud Pública de la provincia de Espaillat que cualquier anuncio, cualquier mensaje que ellos entiendan de interés para la población, este espacio está en la mejor disposición de servirle sin ningún tipo de beneficios, es decir, de manera gratuita. Para el día de hoy, Salud Pública anunció 226 contagios y 6 muertos. Y usted dirá, pero los contagios no son muy pocos. Sí, ciertamente, los contagios son pocos, porque el número de contagios ahora mismo no va a depender de la intensidad de la enfermedad, sino del número de pruebas que se puedan hacer en el país. Cuando disminuye el número de pruebas, evidentemente va a disminuir el número de contagios. Fíjese que a pesar de que tenemos solamente 226 contagiados, según Salud Pública, sin embargo,
tenemos 6 muertos. Sí, el número de muertos no se corresponde con el número de contagio. Y si se calcula la positividad por el número de contagios, entonces vamos a tener una alta positividad. Pero... una alta mortalidad. Una alta mortalidad. Lo que la gente y una baja positividad. Lo que la gente tiene que decidirse, señores. La gente de 50 o más años, vayan, vacúnense. Incluso la vacuna que estaban poniendo en el país, eso tú te la pones y te vas para tu casa. Eso no tiene... Lo único que no puede durar, bueno, tiene que durar 3 días sin tomar alcohol. Pero eso no es una cosa del otro mundo. Y yo pienso que la gente debe cuidarse porque sigue cogiendo el asunto del COVID a chercha. Y no puede ser, no pueden cogerlo a chercha. Hay que ser más responsables. Y hay que andar con las mascarillas y hay que cuidarse. Porque la verdad es que el asunto no es verdad que ha terminado. No es verdad que ha terminado. Lo que yo no entiendo es por qué se ordenó reducir el número de pruebas en un momento donde el pico de la pandemia está muy elevado en cuanto a los contagios, no solamente aquí, sino básicamente podemos ver que se está registrando a nivel mundial, con algunas excepciones de algunos países que todavía mantienen un buen control de la pandemia. Aquí se ha ordenado una disminución de la prueba. Entonces tú dirás, no, bueno, pero... No, el problema de la prueba no es que sea ordenado. Sí, el presidente ordenó que se redujeran las pruebas. Es que no tenemos pruebas nosotros. Pero mira qué coincidencia que desde que Estados Unidos dio el anuncio para sus ciudadanos de tener precaución para viajar a la República Dominicana o de evitar optar por nosotros como destino por la alta tasa de contagio que estábamos presentando, justamente nos quedamos sin pruebas. Hay que ver qué el gobierno pretende, qué manejo quiere hacer el gobierno con el tema de las pruebas y el COVID. Porque cualquier decisión de esta índole que se tome, a la larga, a quienes va a terminar perjudicando, va a ser a la ciudadanía. Porque de hecho, si cuando se estaban haciendo pruebas medianamente correspondientes a la demanda que había, se estaba reflejando una alta tasa de positividad y la gente se descuidaba, imagínense ustedes ahora con la gente ve que ha disminuido tanto la tasa de contagio. Imagínate tú, el descuido, si de por sí ya estábamos descuidados, ahora mucho más. Pero y eso es contraproducente. La decisión de Estados Unidos de poner en alerta a sus ciudadanos no tiene nada que ver con la positividad. Y eso lo sabe todo el mundo, comenzando por la embajada de los Estados Unidos. Lo que pasa es que esa es la manera como Estados Unidos hace su diplomacia. Y esa es la forma como chantajean a los países que somos el patio trasero, como dicen ellos de ellos. Y nosotros somos, porque hay que decir la verdad, nosotros somos una provincia, una cosita ahí de Estados Unidos con un gobernador provincial que supuestamente lo elegimos nosotros. Pero lo elegimos porque te voy a decir una cosa. Recuérdense lo que hizo el magnate de los Estados Unidos cuando Danilo quería reelegirse. Y simplemente el señor vino y le dijo, Y Danilo, mira, no tuvo otra cosa que hacer que buscarse al penco y montarlo en el caballo. Y entonces, ¿qué pasó? Que además del problema de la división, el pobre penco no mutaba, no pegaba. Me recuerda la canción de Caballo Viejo. Y entonces, todos conocemos
los resultados. Por eso le digo que nosotros la realidad es esa. Tú no ves que nosotros, por ejemplo, los chinos dicen que van a invertir. Mira, el 5G, por ejemplo, el 5G, que ya los chinos tienen el 6. ¿Tú sabías eso? Sí. Ya los chinos van por el 6. Y lo que se puede hacer con el 6G, eso es una cosa increíble, eso es como ficción. Pero, ¿qué pasa? Que como Estados Unidos va por el 4, entonces los americanos no quieren que nosotros en esa parte recibamos inversiones y asesoramiento de los chinos, porque entonces nosotros estaríamos a la par con ellos en muchos aspectos y por encima. Entonces, por eso tuve que decir, no, en comunicación los chinos no pueden invertir aquí. No pueden invertir en comunicación, no pueden invertir en presas, no pueden invertir en seguridad. En puertos. En puertos. Mira, tenían un negocio con Manzanillo. Y los americanos dijeron, ahí no, chino no. ¿Y qué hizo el gobierno dominicano? Meterse el rabito entre las piernas, independientemente de que el país iba a ser favorecido grandemente. No se puede. ¿Por qué? Porque esos americanos que hace 40 años, ellos restablecieron relaciones con China, hace 40 años, ellos sí pueden tener relaciones con China, pero no en los términos que nosotros podríamos tenerla. Para Estados Unidos tener relaciones con China, tuvo que aceptar las condiciones. China le dijo, no, ¿ustedes quieren tener relaciones con nosotros? No hay problema. Podemos tener relaciones diplomáticas y comerciales, pero nosotros tenemos una condición básica. ¿Cuál es? Que Taiwán, ustedes reconozcan que Taiwán es una provincia del Estado chino y que Taiwán no puede ser miembro de las Naciones Unidas. ¿Qué hicieron los americanos? Rompieron las relaciones con Taiwán, sacaron a Taiwán de Naciones Unidas y restablecieron relaciones con China por las conveniencias de Estados Unidos, por los beneficios de Estados Unidos con la relación con China. Ahora, Estados Unidos puede beneficiarse de esas relaciones, pero nosotros no podemos beneficiarnos de esas relaciones. ¿Por qué? O por lo que te dije ahorita. Nosotros somos un barrio de los Estados Unidos. Sí, pero ahora nosotros estamos en ese enfrentamiento que tienen China y los Estados Unidos. Nosotros no tenemos que meternos en eso. Pero estamos en el medio. Pero no podemos. Ya estamos en el medio y se están disputando el predominio en la isla, no solamente la República Dominicana, sino la isla, por las ventajas que tiene el hecho de que uno de los dos tenga influencia en la isla por la ubicación geográfica. Toda vez que se sabe que nosotros somos básicamente el hub del Caribe y facilita mucho el tema de las importaciones y las exportaciones. Entonces, esa posición estratégica nos ubica a nosotros en una situación muy comprometedora respecto a esta lucha de poder que tiene China y los Estados Unidos. Fíjate que es tan grave el asunto con relación a los Estados Unidos y la influencia que tiene no solamente en la República Dominicana, sino en los países de América Latina, como su patio trasero. Y es que la osadía de los norteamericanos es tan grande que se atrevieron ya no solamente es una prohibición para que China haga inversión en áreas estratégicas en el país. Ahora ellos están advirtiendo al país de recibir ayudas de países que pueden representar un peligro para la República Dominicana. Pero no somos tontos y todos sabemos que indirectamente a quienes se están refiriendo es a China, que en los últimos meses y con el tema de la necesidad de la vacuna ha sido quien nos ha tendido la mano, aunque no ha sido de gratis porque se le ha comprado la vacuna a China, pero fueron los que estuvieron en la disposición de vendernos la vacuna, de proveernos la vacuna, pero ya eso le molesta a los norteamericanos.
porque entienden que si nosotros comenzamos a recibir ese tipo de ayuda, de alguna manera también nos estamos comprometiendo con China, y bajo ninguna circunstancia ellos pueden permitir que China tenga el más mínimo o la más mínima influencia en la República Dominicana. O sea, no solamente es que nos están cortando la sala para que nosotros económicamente podamos beneficiarnos de las inversiones chinas, sino también que hasta cualquier ayuda ellos quieren a todas luces cortar todos los lazos que nos puedan vincular con China. En ese aspecto, Estados Unidos está equivocado. Hay el desarrollo de la sociedad es indetenible, es una dinámica que no se detiene por un problema dialéctico. No es un problema de que tú quieras o yo no quiera, es la dialéctica que lo determina. Y entonces, eso de China, eso no lo detiene ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, eso no lo detiene nadie, porque es un problema, es una dinámica social. Y entonces, yo pienso que Estados Unidos debiera revisar a sus grandes pensadores, los que establecieron sus grandes pensadores, Chomsky, Kissinger, en el sentido de que cuando tú no puedes vencer al enemigo, si el enemigo te ofrece aliarte, alíate al enemigo antes de que te derrote. Pero Estados Unidos está trillando el rumbo equivocado. Es que ese orgullo supremo de los Estados Unidos no le permite a ellos aceptar. Ellos aceptan la realidad. De hecho, el canciller norteamericano se refirió a China, el gran desarrollo que tiene China y al objetivo de China, que es obtener la supremacía a nivel mundial en temas económicos y también políticamente hablando. Y ellos no están dispuestos a ceder, por lo que ellos dicen que lo que ellos quieren hacer no es una lucha directa, tener una lucha directamente con los chinos, sino de alguna manera detener el crecimiento de China por la gran expansión que está teniendo China y por el peligro que eso representa para la hegemonía de los Estados Unidos. Y eso no es posible. De hecho, en una entrevista a él se le preguntó que si en algún momento, que si ellos estaban preparados para en algún momento tener un enfrentamiento militar con China, y él dice que no, que bajo ninguna circunstancia ellos llegarían a esa situación porque nadie saldría beneficiado. Sí, pero entonces es que la historia está porque ahí. Ellos reconocen que al paso que va China, realmente no es que ya China no sea la primera potencia económica, pero al paso que va no solamente será la primera potencia económica, porque todavía hay que reconocer que los Estados Unidos en términos políticos y en lo que tiene que ver con el continente americano tiene una gran influencia, y China todavía no ha podido entrar y hacer estragos, causar estragos para los Estados Unidos en ese aspecto, por lo menos en América. El asunto es que tú no puedes imponerle a nadie, como Estados Unidos quiere imponer. Estados Unidos quiere ponerle condiciones, por ejemplo, a Alemania. No me puede negociar con China esto, no puede comprarle el gas a Rusia, no puede permitir el gasoducto de Rusia. Entonces, Estados Unidos quiere obligar a Alemania a que le compre el gas a ellos. Pero ¿qué pasa? Es que le sale por el doble. Y entonces nadie está obligado a lo imposible. Entonces, yo lo que creo es que en un país, porque hay que reconocerle a los americanos una cosa, esa gente no son locos. Esa gente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hicieron fue hacer un equipo de pensadores geniales para que se trancaran y vivieran trancados solamente pensando cómo Estados Unidos podía controlar el mundo.
pero parece que el Pentágono, lo que deciden lo que se hace y lo que no se hace en Estados Unidos, el poder, como se llama el poder fáctico, entonces parece que no le están haciendo caso a ese grupo de pensadores, porque yo estoy seguro que esa gente recuerdan muy bien por qué el Imperio Romano se derrumbó, qué fue lo que pasó. Señores, y los atenienses, la gente más fuerte en Grecia, esa ciudad, ¿cómo terminó? ¿Por qué? Porque trillaron el mismo camino que han trillado o que están trillando los americanos, Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada en contra del pueblo de los Estados Unidos. Es un gran pueblo. Es un pueblo lleno de gente buena. Pero sus gobernantes siempre han estado haciendo las cosas, no que no le convienen a los americanos, sino que, mire, lo que Estados Unidos está haciendo con Cuba, con Irak, con Venezuela, con Nicaragua, y con todo el que no acepta sus condiciones, mire, es un crimen de lesa humanidad. Usted se imagina en medio de esta pandemia, donde obligatoriamente la gente necesita recursos. Por ejemplo, mire el caso, por ejemplo, de la República Dominicana. Este gobierno tiene 8 meses y en los 8 meses de gobierno ha cogido prestado 10.000 millones de dólares. ¿Y por qué aquí no se llama una revuelta? ¿Por qué la gente no sale a la calle a protestar? ¿Ustedes saben por qué? O porque todos sabemos que independientemente de que uno no comparte la forma ni el fondo de esos préstamos, estamos en una situación especial. Sin embargo, ¿usted sabe lo que hace Estados Unidos? Que los recursos, por ejemplo, que tiene Venezuela en Estados Unidos y en el Reino Unido, ellos lo tienen retenidos y no le permiten mover esos recursos ni siquiera para comprar vacuna para ese pueblo. ¿Usted se imagina lo que significa eso? ¿Usted se imagina que Cuba no puede comprar medicamentos porque los países no se atreven a venderle? Porque, por ejemplo, imagínese usted que en la República Dominicana hubiese una fábrica de jeringuillas, por ejemplo, y que los cubanos no tengan jeringuillas. Nosotros no podemos venderle jeringuillas a los cubanos a ningún precio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice, no señor, no se le puede vender jeringuilla a Cuba y ningún país puede venderlo. Porque hay una famosa ley que impide que terceros hagan negocio con los países que Estados Unidos tiene en la famosa lista negra. Entonces, ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y en ese mundo de tantas injusticias, Estados Unidos se está envolviendo en la pata de los caballos. Y así como, por ejemplo, tú vas a un campo aquí, a un campo no de aquí de la ciudad, un campo del campo. Pero a pesar del control que tienen los medios de comunicación en la República Dominicana, ya la gente te dice, los americanos ni nos dieron la vacuna, nos la vendieron y no nos la entregaron, nos engañaron, porque nosotros pagamos por un lado 8 millones de dólares y por otro se pagaron 2,5 millones de dólares y no hemos recibido la vacuna. Y ya no la queremos, porque no vamos a recibir AstraZeneca. Ahora AstraZeneca la están regalando, pero ni los haitianos quisieron recibir AstraZeneca. Entonces, la gente percibe quién es tu amigo, quién es tu enemigo, porque en las malas y en las buenas, como dice
famoso refrán, en la cárcel, en el hospital y en las cárceles se conocen los amigos. Y ahora que estamos en el hospital, ¿quiénes han venido en auxilio de nosotros? Nos regalaron y nos vendieron vacunas, los chinos. Y los americanos ni siquiera nos han llamado para saber en cómo estamos, si hemos mejorado o no. Todo lo contrario. Llaman a sus ciudadanos que no visiten el país simplemente por una retaliación, porque le aceptamos vacunas a los chinos, porque ellos querían que no le aceptaran las vacunas a los chinos y que nos muriéramos todos. Que nos muriéramos todos. Entonces, esa es la situación. Y señores... Y eso no solamente ha sucedido con la República Dominicana. Eso ha sucedido con la mayoría, bueno, con todos los países de Latinoamérica. Ellos acapararon básicamente, monopolizaron todo el tema de la vacuna para ellos, incluso ellos adquirieron más dosis de la que necesitan. Y aún así no le han tendido la mano a los vecinos o a su patio trasero, como nosotros acostumbramos a decirle, y eso no solamente ha generado malestar en la República Dominicana, ha generado malestar en todos los países de Latinoamérica, sobre todo los países pobres. ¿Y quién ha aprovechado la situación? Y yo diría que no es un aprovechamiento, sino que las circunstancias le han permitido hacerlo, es China, quien ha hecho una distribución equitativa de lo que es la vacuna, porque a todo aquel que le ha demandado vacunas a China, de algún modo, aunque no sea la cantidad que le han pedido, pero de algún modo ellos le han ido supliendo en las vacunas a los países que la necesitan. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. No se muevan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, hoy es 3 de mayo. Hoy es el día de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Es una cosa que suena, como dice un amigo mío, eso suena chulo. Día de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, de la prensa libre. Qué lindo suena eso. Y lo lindo que suena eso en este país. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en la sociedad neoliberal tiene ciertas características propias. Y una de las fundamentales son, número 1, la concentración de la riqueza. Es decir, la riqueza que producen los pueblos va a la mano de un grupito selecto. Número 2, los medios de comunicación están al servicio exclusivo del gran capital. Fíjese que en todos estos países los beneficiarios del modelo son los dueños de los medios de comunicación. Las emisoras, los canales de televisión, los periódicos. Y entonces, cuando surgen medios accesorios, como el caso, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, etc. Entonces, ellos hacen lo posible por controlarlo. Y lo controlan, que usted no se imagina. Pero nosotros somos unos infelicitos, que no nos damos cuenta de nada, porque vivimos pensando en todo, menos en las cosas importantes. ¿Usted sabía que Facebook publica las cosas que ellos quieren? ¿Usted sabía que hay cosas que si usted las publica en el Facebook lo castigan y lo sancionan y lo sacan por cierto tiempo? Es más, en el proceso electoral de los Estados Unidos, ¿usted sabía que Facebook sancionó al presidente Trump y no le permitieron, oiga, Twitter no le permitía
tuitear. Es decir, nadie podía ver lo que Trump tuiteaba, pero Facebook también. Entonces, hoy es el día de la libertad de expresión, de la prensa libre, porque nosotros no nos damos cuenta. Hace tanto tiempo que no revisamos esos libros viejos, que nos hablaban de la esclavitud y cómo era que vivían los esclavos, no solamente en la República Dominicana o en América, y lo que pasó con los indios, lo que hicieron los españoles con los indígenas, y qué pasaba con los africanos que los traían amarrados para ponerlo al servicio. Mire, la situación ahora del mundo no es tan cruel y sangrienta, pero no es verdad que hemos salido de la esclavitud. Lo que pasa es que tenemos una esclavitud sofisticada, donde hay un grupo que vive del trabajo que hacen otros. La esclavitud moderna. Exactamente. Entonces, pero hoy es el día de la prensa libre. Que Dios bendiga la prensa, que Dios bendiga la libertad de expresión y que Dios bendiga a esos mártires y patriotas propietarios de los medios de comunicación universales al servicio de ese gran capital que nos oprime, nos saquea y nos envilece. Señores, en Colombia, y yo quiero que ustedes le pongan atención a este comentario, porque resulta que en Colombia el presidente Duque recientemente trató de introducir al Congreso un proyecto de ley de reforma fiscal. Nosotros estamos hablando aquí nosotros no le estamos diciendo reforma, sino pacto, porque a pesar de todo, yo creo que nosotros somos más inteligentes que los colombianos, y entonces Duque no le llama pacto, Duque le llama una reforma fiscal, pero una reforma fiscal al estilo neoliberal. Y cuando yo digo al estilo neoliberal, es una reforma fiscal que permite socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Apréndanse eso. Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Es decir, las ganancias es para un grupito y las pérdidas es para todos. No, yo te lo voy a poner... Responden todos por las pérdidas y disfrutan pocos de las ganancias. Te voy a poner el ejemplo de lo que sucedió en el 2000... En un buen castellano. En el 2000 en la República Dominicana. ¿Ustedes recuerdan los bancos que quebraron? ¿Verdad que sí? En la República Dominicana. Quebraron los bancos. Sí. Antes de quebrar, las ganancias de los bancos eran para los banqueros. Pero vino el problema, se desestabilizó el sistema bancario en la República Dominicana y entonces hubo que devolverle el dinero a los ahorristas. ¿Pero quién puso el dinero? ¿Los dueños de los bancos? No, lo pusimos nosotros, lo puso usted con sus impuestos, que todavía tenemos un déficit fiscal que está rondando el 3% del PIB, que lo arrastramos de esa situación que se presentó en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero recientemente en Estados Unidos, en el 2008, quebraron los bancos. JP Morgan, el banco más grande del mundo, se derrumbó. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? Que asumió la deuda del sistema bancario, porque no se podía permitir que se fuera a pique el sistema bancario de Estados Unidos, porque es que el modelo está hecho así. Y llega un momento en que usted dice, pero es verdad,
¿Tú te imaginas lo que podría pasar en Estados Unidos o en la República Dominicana si colapsa el sistema bancario del país? Claro, porque es que el modelo, el engranaje, el montaje está hecho de que hasta lo que tenemos que pagar si colapsa el sistema bancario, estamos de acuerdo en pagarle a los banqueros sus pérdidas y que ellos siguen recibiendo exclusivamente sus ganancias. Por eso nosotros decimos y repetimos, se socializan las pérdidas. Es decir, las pérdidas son para todos, pero las ganancias se privatizan, porque las ganancias son para los dueños de los bancos. Y ese es el modelo, ese es el sistema que nosotros tenemos. Pero con relación al pacto fiscal, ya el presidente anunció una convocatoria. Pero es bueno que tú concluyas con Colombia, porque según escuché hoy en las noticias, después de tantos días de protestas en Colombia, que en los últimos 2 días o 3 días se tornaron muy violentas en las principales ciudades de Colombia, el gobierno decidió retirar el proyecto. No, porque la presión fue muy fuerte. Lo que dicen, pero primero vámonos a la situación. El presidente introduce al Congreso un proyecto de reforma fiscal. Cuando la gente ve qué es lo que el gobierno está proponiendo, ampliar la base del ITEVI, pero además de la ampliación, aumentar los impuestos. ¿Qué pasa? La gente se tira a la calle a protestar. ¿Cuál es la primera reacción del gobierno? Lo que siempre hace el gobierno de Colombia, entrarle a bombazo y a tiro a la gente. Y entonces, al día de ayer, anoche, habían 20 muertos y 1.000 heridos. Yo pienso que los heridos son mucho más, y es posible que los muertos también. Oiga bien, 20 muertos y más de 1.000 heridos en Colombia. Pero yo quiero hacer una pregunta a ustedes, mis amigos, ustedes que son gente buena y que no tienen malicia. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿usted se imagina cómo tuvieran los medios de comunicación en la República Dominicana si en Cuba o en Venezuela o en Argentina o en Nicaragua o en Irak hubiese una manifestación y hubiesen 20 muertos y más de 1.000 heridos? ¿Ustedes se imaginan? ¿Y por qué no? Y ustedes no se preguntan, ¿y por qué los medios de comunicación no reseñan nada sobre la situación de Colombia? Hay un titular pequeño que hacen la reseña y dicen que Duque retiró el proyecto. Y no. La prensa dice eso, la de aquí. Porque nosotros, no es nosotros. Hay una diferencia entre los liberales y los conservadores. Los conservadores se defienden todos. Los liberales son todos enemigos. Los ricos de la República Dominicana defienden los ricos de Irak, de Israel, de Cuchicuchi. Sí. Oh, pero mira, te estoy diciendo. Y mira, la situación se tornó muy tensa en Colombia. Y eso a nivel internacional... Se tornó, está. Y a nivel internacional eso tuvo mucha repercusión porque la clase artística colombiana alzó su voz en apoyo de la protesta. Una parte de la clase artística. Y por eso fue que tuvo el impacto internacional que tuvo la protesta en Colombia, porque de lo contrario también hubiese pasado, como dice el refrán, sin pena y sin gloria. Pero la situación es esa, señores. Entonces, yo quiero llamar la atención al presidente Luis Abinader.
Presidente, usted sabe que usted ganó con más de un 50%, más de un 52%, presidente. Pero recuérdese de una cosa, presidente. Todas las personas que votaron por usted no votaron por el PRM ni votaron por Luis Abinader. Ahí hay un segmento significativo, presidente, de gente que votaron en contra de esa banda que estaba acabando con este país. Y lo que el pueblo quería era salir de esa gente. Pero esa gente, presidente, están dispuestos a, si hay algo que vaya en contra del pueblo, también salir a la calle a protestar. Y para sus planes futuros, a usted no le conviene que aparezcan por ahí 8 o 10 muertos, presidente. Y yo sé, presidente, oiga bien, presidente, yo sé que aquí hay grupos con recursos económicos suficientes como para aprovechar una coyuntura y quererle tirar 8 o 10 muertos en los pies a usted y a su gobierno. No, y mira, se está hablando mucho aquí del pacto fiscal. Quieren forzar a que se realice el pacto fiscal este año. Entonces, también creo que el presidente tiene que tener mucho cuidado respecto a cómo se va a hacer ese pacto fiscal y a quiénes va a beneficiar y a quiénes va a perjudicar, porque no es un secreto para nadie y la población se refiere mucho al tema de los amores que tiene el presidente con los grandes grupos económicos en el país. Y aquí las veces que se ha hablado de reforma fiscal y que se han hecho reformas fiscales, generalmente siempre es el pueblo quien termina llevando sobre sus hombros el mayor peso. El alza del ITEVIS, pero no solamente eso, sino que ya se le ha ido aplicando impuestos a cada vez más productos, cada vez se amplía más el listado de productos que se le aplica impuesto. Tal es el caso, por ejemplo, a la leche anteriormente no pagaba impuesto, paga impuesto. También es el tema del azúcar. A todos los derivados lácteos todos los derivados lácteos se le aplicó. Al aceite que no tenía. Entonces, generalmente siempre en las reformas o en los pactos fiscales, la clase media, la clase baja es la que termina más golpeada. Sin embargo, los grandes empresarios de este país disfrutan mucho de las exenciones de impuestos. Entonces, eso sí hay que revisarlo, porque los ricos saben de dónde van a sacar el dinero de pagar los impuestos, pero los pobres no. Sobre todo cuando seguimos con esos salarios paupérrimos y nadie habla del tema salarial, nadie se refiere a eso. Pero no obstante, en este momento coyuntural de crisis sanitaria, crisis económica, la alta tasa de desempleo que estamos presentando también creo que no es un momento oportuno para abusar de la ciudadanía en un posible pacto fiscal, porque no estamos en capacidad de responder a eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. La situación de endeudamiento en el que ha llegado el país hace necesario una revisión impositiva en la República Dominicana. Pero hay una situación. El pueblo, presidente, no tiene confianza en las autoridades, no es en usted. Es que no tiene confianza en las autoridades. ¿Y usted sabe por qué no tiene confianza, presidente? Porque la gente sabe que las nóminas están repletas. Porque la gente sabe que el presupuesto del 2021 tiene alrededor de 200 mil millones de exenciones para los ricos. Porque la gente sabe que los grandes negocios y los grandes privilegios que tienen los ricos de este país. Porque la gente sabe que los ricos no pagan la luz, el agua, ni los impuestos. Porque la gente sabe que aquí hay un 46, 47% de los impuestos que no lo pagan, y quienes no lo pagan son los ricos. Y entonces la gente no se va a tragar el bobito
Pero es que a eso es que yo me refería. Tienen que abogar por un pacto fiscal que sea equitativo y equilibrado y que la carga impositiva que sean más para los que pueden pagar más y menos para los que podemos pagar menos, pero que sea equilibrado. Lo que pasa es que te vienen con una teoría que aparentemente es lógica y racional, aparentemente. ¿Por qué? Porque te dicen, no, nosotros vamos a subir, por ejemplo, nosotros vamos a subir, le vamos a subir un 20% a la venta de zapatos. Porque los ricos también van a pagar el 20% y los pobres van a pagar el 20%. Pero ¿qué pasa? Que el país tiene, voy a redondear todo, 10 millones de habitantes. De esos 10 millones, hay 100.000, lo voy a poner, bueno, estoy redondeando, 100.000 ricos. ¿Qué quiere decir? Que hay 9.900.000 pobres. Hay 100.000 ricos comprando zapatos, que aunque compren de a 3 zapatos, van a comprar 300.000. Pero si la mitad de los pobres compra un zapato, va a ser 300.000 de los ricos y 450.000 y 4.450.000 de los pobres. Entonces, ¿quién es que carga con la carga impositiva? Los ricos. Sí, pero la capacidad adquisitiva de los ricos tampoco es la misma de los pobres, o sea que de ninguna manera. Sí, pero olvídate, es que ese es el caramelo que nos ponen. Digo, no, porque un galón de gasolina cuesta lo mismo para el rico que para el pobre. No, yo no soy economista y de economía sé muy poco. Pero, presidente, esos impuestos indirectos y esos impuestos directos, hay que hacer una buena clasificación de ellos, de manera que la carga, porque es verdad que estamos en una situación difícil y el país está en una situación difícil, pero la carga no se puede poner de un solo lado, porque usted sabe lo que pasa, cuando usted lleva un animal, un burro, un caballo, un mulo, con 2 álganas, una de cada lado, y toda la carga la pone de un solo lado, ¿usted sabe lo que pasa? Que se derrumba todo. No, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, lo que tú hablabas ahorita, el pobre que paga ese 20%, por ejemplo, de ITEVIS, que dicen que lo paga igual que el rico cada vez que compra un artículo, es el que tiene que pagar todos los servicios porque no disfruta de ningún tipo de gracia por parte del Estado. Sin embargo, esos ricos que tienen grandes empresas que no pagan ni agua ni luz y que tienen tienen excepciones de impuestos también en términos de producción. Las facilidades que tienen. En producción, en exportación o en importaciones, esas no son facilidades que la tiene el pobre. Ese rico también, eso no está pagando, al fin y al cabo, no está pagando nada. Porque los beneficios que le proporciona el Estado son mucho mayores que quizás que la carga impositiva que le pueda imponer. O sea, que no es que no hay manera. Oye, en este modelo, los pobres no tienen seguridad. Y eso no es una discusión. Todo el mundo sabe que los pobres no tienen seguridad. Sin embargo, ¿ustedes sabían que los pobres le pagan la seguridad a los ricos? Y usted dirá, ¿y qué dice este loco? ¿Qué es lo que está diciendo este loco? ¿Ustedes saben cuántos policías hay que lo paga el Estado y están al servicio de los ricos? Alrededor de 17.000 policías. Para ponerle un solo ejemplo, uno solito. Las fincas, las tiendas, las empresas, los bancos, ¿quiénes lo cuidan? Guardias y policías. ¿Quiénes pagan esos guardias y policías? Usted y yo con nuestros impuestos. Sí, la seguridad de los ricos la pagamos nosotros. También la pagamos nosotros. ¿Y la seguridad de nosotros dónde está? Entonces, presidente,
Aquí ¿dónde? Porque ni con la policía nos sentimos seguros. Aquí, presidente, hay que sentarse. ¿Usted sabe a qué, presidente? A darle confianza. Escúcheme. A darle confianza a la población. Pero usted sabe cómo es que se le da confianza a la población. No es comprando 2 o 3 personas para que vengan aquí a los medios de comunicación a decir que sí, que lo que se está proponiendo el gobierno está bien, que va a beneficiar, a hablar de beneficios y a engañar a la gente. Porque tarde o temprano la gente se va a dar cuenta. Y cuando la gente se da cuenta que lo engañaron, presidente, entonces la reacción es peor. Por eso yo lo invito a que trate de darle confianza a la población y convencerlo de que realmente la reforma fiscal la vamos a pagar todos, tanto los de abajo como los de arriba. Señores, hemos llegado a la parte final. Gracias por haber estado con nosotros y será hasta mañana. Pasen buenas noches.